Son 106.5. 10:39 en el sol de la mañana. Ya tenemos en la línea telefónica. Una nota antes, bueno, tú quieres decir algo. Si la policía apresó en el Gran Santo Domingo y Santiago y puso a disposición de la justicia a 12 personas por el aumento fraudulento de la velocidad del internet de una conocida empresa telefónica del país, provocándole pérdidas económicas por 23 millones de pesos. Hay prisión preventiva, hay fianza, presentación periódica. A los acusados se les atribuye elevar la velocidad del internet a líneas existentes ficticias de hasta 250 megabytes de bajada, velocidad que no es comercializada por la empresa afectada. Ahí se dieron cuenta. Entonces hay residencias y negocios. Análisis forense practicado en virtud de una autorización judicial permitieron identificar las líneas configuradas de manera fraudulenta, así como los usuarios. Aquí hay nombres de personas, no veo negocios conocidos y la policía no identifica la compañía telefónica. Ya veremos entonces qué curso tiene. Mira, Cristian, tú pusiste ahorita un tema que generó, ¿verdad?, algún nivel de inquietud y de discusión sobre la validez legal o no del Ministerio Administrativo de la Presidencia. La Secretaría. Sí, Ministerio. Se comunicó con nosotros, estamos en la línea telefónica, Nelson Félix, que es el coordinador de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa de la Cámara de Diputados, y nos quiere dar una explicación a propósito de la existencia del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Adelante, Nelson Félix. Sí, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, el prestigioso equipo del Sol de la Mañana. Gracias, hermano. Digo, con relación a la intervención que hacía hace un momentito el destacado periodista Cristian Jiménez, con relación a la inexistencia o no del Ministerio Administrativo de la Presidencia, queríamos hacer la precisión siguiente. Desde la Constitución del 2002, en el título 5 sobre el Poder Ejecutivo, la sección 2 de este título preveía el Secretariado de Estado y establecía en el artículo 61 que para el despacho de los asuntos de la Administración Pública habrá la Secretaría de Estado que sean creadas por la ley. También podrán crearse por ley la Subsecretaría de Estado que considere necesaria y que actuarán bajo la subordinación y dependencia del Secretario de Estado correspondiente. Resulta que esa disposición se mantuvo vigente hasta la reforma amplia que se hizo en el 2010 y quedó organizada bajo el capítulo segundo de la sección quinta de las disposiciones especiales con la redacción siguiente: Ministerio de Estado. Para el despacho de los asuntos de gobierno habrá los ministerios que sean creados por ley. Cada ministerio estará a cargo de un ministro y contará con los viceministerios que se consideren necesarios. Fíjense que la redacción en su esencia se mantiene igual. Lo que hace es cambiar Secretaría de Estado por ministerio y viceministerio. Resulta que, de conformidad con la misma Constitución que mandaba a aprobarse el catálogo de leyes orgánicas, se aprobó en el 2012 la ley 247-12 sobre la organización de la administración pública. Y su artículo 18 quedó redactado de la siguiente manera: de la organización del o de la Presidente de la República dependerán el despacho presidencial, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y las unidades de asesoría y apoyo técnico que el propio presidente determine. En su único párrafo dice: el apoyo administrativo al o la Presidenta de la República estará a cargo del viceministerio administrativo del Ministerio de la Presidencia. Fíjense bien que hasta aquí el distinguido periodista Cristian Jiménez tiene razón. Sin embargo, el 12 de mayo de 2017 fue promulgada la ley 147-17, que produce una modificación expresa al artículo 18 de la Ley Orgánica de Administración Pública, que reza de la siguiente manera: único, modificación del párrafo del artículo 18. Se modifica el artículo 18 de la Ley 247 de la Ley Orgánica de Administración Pública para que en lo adelante disponga de la siguiente manera. Cito: de la organización del presidente o de la presidenta de la República dependerán el despacho presidencial,
la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y las unidades de asesoría y apoyo técnico que el propio presidente determine. Párrafo. El apoyo administrativo al o la Presidenta de la República estará a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Una ley dice eso? Hay una ley del 17 que modificó expresamente el artículo 18 de la Ley Orgánica de Administración. Perdón, Por lo tanto, Nelson, sí, no hay una ley que cree el ministerio, hay una modificación, porque tú citaste muy bien a la Constitución, y es muy breve ese párrafo, diciendo que estarán los ministerios que la ley cree. Entonces no hay tal creación. Hay una modificación a la ley de administración pública hablando del apoyo que tendrá el presidente. Es decir, pero no puede crearlo por un decreto particular que lo cree. Que lo crea, que lo defina. No hay una ley que lo cree. Funciones, o características. sea, operativamente el presidente puede tener esas maneras, pero no hay una ley que cree el ministerio. En ninguna institución hay dos ministros. Bueno, si nos vamos un poquito atrás, recuérdese que originalmente lo que existe es el Ministerio de la Presidencia. Correcto. Posteriormente este ministerio, por ley, recibe una especie de auxilio, por ley, de dos secretariados. El Secretariado Técnico de la Presidencia, como en todos los ministerios que pasó posteriormente a ser el Ministerio Técnico de la Presidencia de Economía, Planificación y Desarrollo, y finalmente el Secretariado Administrativo, que se mantenía igual. Ahora su estatus de secretariado, por esta modificación, es elevado al rango del ministerio, pero con la estructura y disposición legal que lo regía como secretariado. O sea, Nelson, el asunto es si hay esa ley establece que es un ministerio. Y la modificación al párrafo le da ese rango. Le otorga el nombre de ministerio. El rango del ministerio. Le dice que el presidente puede. No, dice que es un ministerio, pues lo nombra a sí mismo, una ley. O sea, lo incorrecto sería, Cristian, que no hubiera una ley que estableciera que hay un ministerio que se llama así y que funciona así. Pero la ley, ley establece que hay un ministerio. Perdón. Nelson habló muy claro que es una modificación a la ley de administración pública. No es una ley que crea el ministerio como se han creado todos los ministerios. Una modificación. No es verdad. Pero espérate, a la ley de administración pública. Pero una pregunta, Nelson. Si a una ley, a la ley que fuese, se le establece una variación para crear algo, ¿no es una creación de esa misma ley? No. La creación, como dice Cristian, amerita la redacción completa de lo que es su estructura, funciones, atribuciones, etcétera. Y el ministerio el administrativo no lo tiene. Pero entonces, esto quiere decir que entonces que el ministerio no funciona como ministerio. No existe. Requiere de una ley que le dé. Escúcheme, estoy preguntándole a él. Me decía de conformidad con esta modificación, el anterior secretariado administrativo de la presidencia en la actualidad es el Ministerio Administrativo de la Presidencia. O sea, eleva de rango con su estructura orgánica. Esa es una interpretación. Señor Félix, es una interpretación de él. Señor Félix, le pregunto entonces, ¿cuál es la estructura del Ministerio Administrativo de la Presidencia? ¿Tiene al ministro? ¿Cuántos viceministros? Digo, que se supone los dice su propia ley. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus funciones? No hay ley. En ese contexto, en el contexto que pregunta Aniverca, todo en este caso, todos los subsecretarios que fungían como subsecretario administrativo de la presidencia, automáticamente pasan a ser viceministro administrativo de la presidencia. Sí, pero mi pregunta es, hay una ley que dice, por ejemplo, creo el Ministerio de la Juventud, que se debe encargar de trazar las políticas públicas de juventud de República Dominicana. Ese ministerio ha de tener tanto viceministerio, tantas oficinas regionales, toda la estructura se narra en la ley, el por qué. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el número de la ley que sostiene ese rol para el Ministerio Administrativo? Vamos a ver, respuesta, Nelson. Desde el punto técnico legislativo, porque esta es una propuesta del Poder Ejecutivo, esta modificación expresa. Lo correcto es que para la creación de un ministerio, esa propuesta de creación venga con toda su estructura orgánica, todas las atribuciones y funciones establecidas, la organización interna de ese ministerio. Esa es
la ley por excelencia que corresponde a la organización de un Ministerio de la Administración Pública. Lo que se ha hecho a partir de esta ley es precisamente elevar el rango a Ministerio Administrativo de la Presidencia, de modo que cuando actúa el secretario administrativo de la Presidencia es el ministerio que está actuando, el ministro. Nelson, yo entiendo. Sí. Para mí es tu interpretación, porque, y yo lo discutí el año pasado con el ministro de Administración Pública. Parece que le estaban buscando un bajadero, porque yo he sido muy persistente con esto, pero dentro de la ley de administración pública, que organiza y mejor persigue que haya el funcionamiento correcto, no pueden meter de contrabando una ley para que existan 2 ministros en una institución. Es la única que no existe por una ley propia. Es lo único, entonces no existe, porque es muy tajante la Constitución respecto a que se crean por ley. No puede ante una modificación de un párrafo para meter dentro de un párrafo de una ley. Modificó lo que no existía. Un párrafo modifica lo que no existe. Si no me puede crear por un párrafo una ley, por Dios. Nelson. Sí, señor. ¿Tu opinión frente a eso? Bueno, yo como técnico hubiese preferido que se hubiese hecho lo mismo que se hizo cuando se creó el Ministerio de Economía, Planificación. Exacto, acá ahí se creó. Que fue la Secretariado Técnico pasa a ser ministerio. O sea, ¿qué se hizo en esa ocasión? Pasa a ser ministerio con toda esa estructura como esta. Eso hubiera sido lo. O sea, que tú no entiendes que hace falta para crear ese ministerio formalmente en términos operativos. Una ley, mandar la ley. O sea, una ley específica. Sería lo ideal. O sea, está creado por ley. Lo que pasa, Nelson, es que eso no es posible. Por eso no se manda, porque Danilo Medina, el PLD, tiene mayoría en el Congreso y eso es pasarlo rápidamente. Ahora, como no pueden meter 2 ministros en una dependencia, porque no existe. ¿Pero hay 2 ministros? No hay 2 ministros, no existe. Entonces se manda como un párrafo ahí medio de contrabando de modificación de una ley de administración sobre ordenamiento. Bien. Por eso es que se hace. Gracias, Nelson, gracias por la explicación. Ok. Bueno, cambio fuera, Mauricio.